23 de agosto se estrena Caiga quien caiga, película sobre la gloria y caída de Vladimiro Montesinos, inspirada o basada más bien en el libro del mismo nombre escrito por el ex procurador anticorrupción José Ugas, y Miguel, bueno, es el protagonista. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por venir. Gracias. Sí, acá estamos. Comentábamos frío, al inicio... Frío, ¿no? Sí, está haciendo frío. ¿Eres friolento? Me encanta el frío. ¿Sí? ¿Prefieres el invierno o el verano? Sí, siempre, ¿no? Además, más elegante para vestirme. Mira, ¿quién habla de elegancia? ¿No? Salvo algunos días. Salvo algunos días, puede ser. Pero en general, ¿prefieres el invierno? Me encanta el frío. Me encanta. ¿Tiene que ver con tu temperamento, crees? No sé, tiene que ver con que sudo mucho, quizás. Entonces, sí, es muy... un asunto más orgánico que quizás psicológico. Más, sí. Habíamos comentado al inicio del programa esta carta notarial que ha hecho circular Vladimiro Montesinos, que parece una broma en sí misma, ¿no? Pidiéndole a Amaranta Films que no se estrene la película porque afecta su imagen. Sí, no sé, hablando con José Ugas el otro día, decía que a él le parecía que era una estrategia de marketing. Claro, parece publicidad involuntaria, ¿no? Da más ganas de ir a verla. Si ya daba ganas, supongo, que Vladimiro esté en contra de la película. Pues no, Eduardo Camino me decía, Eduardo Camino es el que hace, sí, el que hace José Ugas en la película. Me decía, yo creo que él se ha molestado porque tú estás haciendo el papel. Eso es afectar su imagen. Es verdad, eso tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Mi más sincera disculpa, ¿no? Ahora, también Laura Bozzo se ha pronunciado diciendo que va a demandar a la empresa productora por incluirla dentro de la historia. En ambos casos parece sí, pues no. O sea, son personajes que no terminan de darse cuenta el papel que hoy representan en la sociedad peruana. ¿No te da esa impresión? Pues la verdad no los conozco mucho, ¿no? A ninguno de los dos. Pero ambos son como gestos de empoderamiento que corresponden más a los 90 que a estos momentos. Son como íconos, ¿no? Íconos de una época muy mala, ¿no? Creo que los dos son esos íconos negativos, ¿no? Pero sí es un poco extraño, ¿no? Que se quejen porque usan su frase. Es bien raro eso, ¿no? En todo caso es beneficioso para la película, siento yo, ¿no? Es como cuando dicen en redes sociales, no vayan a verla porque tal película... para que vaya gente, sí, sí. Puede ser. A la película en sí pues no la van a afectar porque la película ya está hecha, ¿no? Claro, entonces, claro. No hay mucho que decir al respecto, ¿no? En Estados Unidos es típico preguntar, ¿no? ¿Qué estabas haciendo el día que mataron a Kennedy? Oye, me lo han preguntado varias veces. Yo no entiendo muy bien el contenido de esa pregunta. ¿Del día que mataron a Kennedy? O sea, no entiendo por qué te preguntan qué estabas haciendo ese día. Es como una especie de hito biográfico para una sociedad, ¿no? O qué estabas haciendo el día que se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? O que las bombardearon. Sí, bueno, de eso sí me acuerdo porque acababa de llegar de viaje y un amigo me despertó para que prenda la tele. Pero yo lo que te quería preguntar es qué estabas haciendo el día en que se difundió el primer Vladivideo, pues si no es que me lo acuerdo, recuerdas. En realidad, no tengo 14 de idea. septiembre del 2000. ¿Recuerdas estar en algún momento? ¿Qué haber estado haciendo? Estaba ensayando Macbeth, creo, en esa época. Creo que sí. O más que del día, hablemos de la época. ¿Qué estabas haciendo en el 2000? Estaba haciendo teatro, ¿no? De hecho, en esa época tenía un taller también. Pero qué estaré haciendo específicamente en ese momento no me acuerdo. Era la época en que ensayábamos Macbeth. Entonces, sí, debo haber estado haciendo eso, ¿no? ¿Y recuerdas cómo la coyuntura impactaba en tu trabajo, en tus relaciones? No particularmente, en realidad. Creo que escapaba de cualquier contexto, ¿no? Era como una situación tan extrema que quizás haya olvidado cualquier cosa que podía haber estado haciendo en ese momento, ¿no? Era muy extrema. Además, ver a Poppy Olivera, que ya era también un personaje de la farándula en esa época, anunciando eso, digamos que todo era como bastante explícito, ¿no? Era como una comedia muy explícita. Ya todo el mundo sabía las cosas que estaban pasando. Era interesante ver cómo ocurrió un destape así a nivel nacional en vivo y en directo. Eso sí. Pero era tan interesante como... Lo puedo comparar con el día que cayeron las torres, ¿no? O sea, en impacto. En impacto, ¿no? Lo que te hace al mismo tiempo ser muy cercano a la situación, también ser muy ajeno, ¿no? Hay un doble efecto. Que solamente puedes medir con el paso de los años, ¿no? Exacto, solamente con los años. Exacto, porque ahora, claro, lo que significó eso. Ahora después de 18 años, un poquito más, un poquito menos, tú dices de qué sirvió, ¿no? Entonces ahí sí hay una mirada más crítica. ¿Te pasó mientras asunto. Revisabas el guión, mientras te preparabas para interpretar a Montesinos, que leyendo algún material decías, wow, esto no sucedió, esto de verdad le pasó al Perú, a mi generación? O sea...
Trabajo mucho en teatro, y eso me hace todo el tiempo estar en reflexión continua, en realidad, ¿no? Enseño en un taller, entonces también. Y la temática de las obras que yo pongo en escena tienen que ver con el Perú contemporáneo, ¿no? Entonces, es un cotidiano para mí estar en contacto con este material, ¿no? A mí no me sorprende, o sea, quizás estoy demasiado consciente de la memoria frágil que tiene el Perú y los peruanos, ¿no? Porque cada vez que entra un grupo tengo que como refrescar la memoria. Claro, y revisar permanentemente pues el pasado sí, reciente. es un proceso casi cotidiano para mí, ¿no? O sea, los textos, las obras que yo trabajo en este taller, casi todas están vinculadas con el quehacer nacional, cotidiano, político, social, ¿no? Porque me interesa además como Qué interesante, artista, ¿no? Porque, como director, porque ¿no? en un país donde más bien la memoria es un tema o sensible o repulsivo incluso para un sector, ¿no? Al que le interesa más bien olvidarse del pasado, pasar la página, mirar hacia el futuro, el bicentenario. Tú trabajas cotidianamente con el tema de la memoria, con las cosas que nos han venido ocurriendo. Claro, en realidad pues enseñar actuación tiene que ver con meterte a tus cosas, ¿no? O sea, más que nunca ser tú mismo. Entonces tú no puedes ser tú mismo alejado de tu contexto, ¿no? Y de lo que se trata finalmente de hacer teatro, de ser actores, hacer patria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer patria si es que no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, para mí es un cotidiano, para mis alumnos ya es un cotidiano, ¿no? Entonces, tengo grupos de 10, 15, 20 personas que todo el tiempo están revisando el proceso, Entonces, somos como un pequeño sector de la sociedad que constantemente está haciendo ejercicio de memoria y de Que eso, digamos, es clave a pesar de que no terminamos de creernos que es clave, ¿no? Pues yo creo que es básico, ¿no? Me acuerdo mucho de una obra de Eduardo Berencén, donde uno de sus personajes era profesor de actualidad nacional, ¿no? Realidad nacional. Y él decía que él dictaba la primera parte de realidad nacional, es decir, de los años 70 y 80. Como las cosas siguen siendo igual, ¿no? Y hablando de eso acerca del contexto, si me sorprende, no, bueno, alguien me decía por ahí, qué casualidad que salga en esta época. Es que es un loop. Pero ¿no? yo lo que decía era, bueno, qué casualidad que haya salido, hubiera sido casualidad en cualquier año, porque las cosas no han cambiado. Y así las como cosas siguen ahora, siendo lo mismo. sí, así como los audios en realidad, digamos, eran la prueba audible o sonora de algo que ya sospechábamos todos. En aquel entonces también, Sí, el primer también de era lo video mismo. no hizo más que confirmar lo que ya Sí. todos presumíamos. Yo digo, medio en broma, medio en serio, también hubiera sido casualidad que hubiera salido en la época, en 1821, cuando no entre San Martín y Bolívar se peleaban y los empresarios peruanos también buscaban cómo acomodarse y quién le convenía más, si San Martín o Bolivia. O sea, al final es lo mismo, no habían audios, no habían videos, pero habían documentos y cartas, cosas que se firmaban. Y era como si hubiera salido en ese momento esta película. Y quizás los hemos sacralizado a esos personajes porque no hemos escuchado ni atestiguado sus conversaciones privadas. Pues sí, hemos sacralizado porque seguramente la gente que generaba la currícula escolar en esa época le interesaba que sean personas valiosas porque lo eran en su momento, pero sobre todo porque había que esconder, ¿no? Lo que realmente pasaba con los criollos en esa época, ¿no? Claro. Que su interés no era libertar a América, su interés era librarse de los impuestos de la corona, ¿no? Sí, y a los peruanos había muchos peruanos a los que no les interesaba la independencia. Pues sí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por eso tuvieron que venir de Venezuela y de Argentina para poder sacar a los españoles, porque ellos eran los interesados en sacar a la lacra, ¿no? Rafa Odumet, por ejemplo, tiene un ensayo muy interesante sobre el Felipillo, ¿no? Ajá, que es más o menos la misma historia, digamos, porque se inventaron al Felipillo para poder cubrir el error político de Pizarro, que de la corona decían, no puedes matar a Atahualpa, y el pata en un arrebato lo mató. Claro. Entonces había que acusar a alguien. ¿Quién fue? Felipillo. Felipillo le dijo, mátalo porque te está haciendo tal cosa. Lo mató. Ya, y toda esa fue la historia oficial que nos llegó hasta ahorita, ¿no? Una cortina de humo, digamos. Pues sí, ¿no? Parece obra también de Vladimir y compañía, ¿no? Es del mismo estilo, ¿no? Has dicho en entrevistas recientes que a ti no te interesaba al momento de hacer de Montesinos, digamos, imitarlo, ni ser Montesinos, sino ser tú, pero con la caracterización adecuada. No quisiste aproximarte mucho al personaje real. Es que no es interesante, ¿no? Creo que mucho más interesante es recrear algo que está en el imaginario de todos. O sea, tú a cualquier persona le preguntas algo sobre Montesinos y siempre te va a decir algo sobre Montesinos, porque todos tenemos
una imagen de lo que es ese personaje, no de la persona, porque nadie lo conoce, ¿no? Claro, O sea, claro. me imagino que hay muy pocas personas que pueden decir, oye, Vladimir es así, 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 con conocimiento de causa, ¿no? ¿Por qué preferiste leer el libro de Johamovich, ¿no? Vladimiro, que el libro de Ugaz, que es el que da Pues en realidad no, base a no la leí película? el libro No, de tampoco. Johamovich, leí un libro que se llama El espía imperfecto. Sí, Pero esto fue sugerencia de Eduardo Guillot, el director de la película. de Sally Baldwin, creo que es. Sí. Son dos autoras, ¿no? Norteamericanas, me parece. Sí. Que hacen pues todo un estudio, un perfil de la historia. Montesinos de esos días. En realidad desde su infancia, o sea, han hecho como un estudio, una investigación. No conozco tampoco a estas dos señoras o señoritas, dos personas, pero es un buen referente para mí, que no necesariamente tengo que basarme en la verdad. Me explico, o sea, yo para recrear un personaje no tengo por qué basarme en la verdad. Claro, tenemos un montón de información real acerca de él, como te digo, del imaginario que hay en la gente, ¿no? Como para ahondar más en una cosa, porque sobre todo me parece mucho más interesante acercarme desde mí mismo a eso, Claro. ¿no? Y Eduardo me propone eso, en realidad. Eduardo me dice, no leas Caiga quien caiga, porque el libro... No leas el libro. Claro, porque la película está basada en el libro, entonces ahí no vas a encontrar más información. Claro, el guión era la Biblia. Exacto, para mí era más interesante pegarme al guión, porque finalmente eso era lo que tenía que actuar, ¿no? Claro. Pero para encontrar material de él leí este libro, y es más, o sea, me interesó solo la parte de la infancia y la juventud, antes de que se meta todos los avatares políticos. Claro. Porque eso ya está en la película. Y porque además está. me imagino que si solamente te limitabas a eso, era enorme la posibilidad de caer en un arquetipo, en una caricatura. Pues sí, ¿no? O sea, imitar... Claro. No sé, a mí no me resulta divertido nunca. Tampoco soy buen imitador, así que hubiera sido más complicado, ¿no? Pero el dejo de Montesinos sí que lo has buscado, ¿no? Porque él es arequipeño, ¿no? Hay claro, una forma de hablar. Eduardo me propuso esto, me enseñó una película italiana, Il Divo, de este dictador italiano, y me enseñó ese código de actuación es el que me interesa. Claro, el código de actuación en una película italiana es bien duro, ¿ya? O sea, ellos tienen un estilo bien duro, bien tieso. ¿Una película sobre... El Divo, ¿no? ¿Sobre Mussolini? No. No me acuerdo el nombre ahorita del tipo. Bueno. Un presidente que se perennizó en el poder varios... ¿Berlusconi? No. Creo que sí, creo que es él. No puedo asegurar, ¿ya? Porque me interesó más la película que el personaje. Y lo vi en la película y después busqué material del personaje real y efectivamente lo interesante del código de actuación era que el tipo ha tomado dos características, tres detalles y los ha exacerbado. Claro. Entonces Eduardo me propone eso. Mira, ese es el tipo de cosa que me gustaría hacer. No imitar al personaje, pero sí encontrar 2 o 3 elementos que nosotros podamos trabajar y que construyamos en base a eso. Uno era la voz, el dejo, el tono. Uno, que de eso decidimos que fue el dejo, ¿no? Otro fue la mirada, que es siempre el mentón levantado. Porque es la imagen que yo tenía, sin ver videos, sin ver nada, la imagen que yo tenía. Y la tercera era la risa, ¿no? Entonces agarramos esos 3 elementos y construimos una cosa. Cuando comenzamos a probar el acento arequipeño, porque he trabajado un montón y tengo alumnos arequipeños, entonces el acento lo tengo bien fresco, comenzamos a trabajarlo y está muy marcado, ya es un arequipeño muy marcado, ya, pues entonces comenzamos a inventarnos un acento en realidad. Claro, ¿no? Bajando aquí, subiendo acá, probando, entonces... como decía Eduardo Camino, es un arequipeño de la avenida tal, de la calle tal, ahí en el barrio tal de Arequipa. ¿Ya? No sé quién será, ¿no? Entonces, ya no llega a ser un arequipeño nato, es un acento raro, digamos, inventado para este personaje, ¿no? Ahora, lo paja de las cosas particulares, específicas, digamos, que no responden a un esquema intacto, es que logra ser personal, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me interesaba, darle una personalidad más allá de la persona real, inclusive más allá del personaje real que tantas veces lo hemos visto en videos y tal, ¿no? Sino que se convierte en una persona de verdad. Y eso me parecía mucho más interesante. Y eso es lo que me ha mantenido divertido durante todo el proceso, ¿no? ¿Cuánto ha durado el proceso? ¿Durante cuántas semanas has sido Montesinos? Pues nosotros hicimos un teaser hace como 3 años, algo así, ¿no? 3 años y pico. Y ya desde ahí lo habíamos estado trabajando, ¿no? Luego, cuando ya hicimos el rodaje, ya habíamos trabajado todo esto, era retomar el proceso, ¿no? Entonces,
O sea, en resumen, hemos estado trabajando pues 8 meses, 10 meses en esto. Y en algún momento de esos 10 meses, tu mirada del personaje cambia, empiezas a encontrarle, no sé, ángulos más débiles, más positivos, entre comillas. La diversión era esta, ¿no? O sea, he hecho un montón de personajes malos, ¿no? Mi hijo siempre se divierte conmigo diciendo, solo te llaman para ser malo, ¿no? Pero la gente te recuerda a Drácula, te recuerda a Ricardo III, pero tú también fuiste Satán en los últimos días de Judas Iscariote. ¿no? Entonces tengo ahí como un máster en hacer personajes malos. Es muy divertido. Salvador Pineda decía, pues una cosa es ser malo y otra cosa es ser malo haciendo de malo, ¿no? Pero tú eres un malo que hace de malo o eres un bueno que hace de malo? No, me refiero a mal actor, ¿no? Ya. Salvador Pineda se refería a estos malos actores que hacen de malo, que salen horribles. Claro, ¿no? Tú eres un buen actor que hace de malo. No sé si soy un buen actor, sí. pero mi interés, sobre todo cuando hago un personaje de malo, no, el malo lo asociamos siempre al duro, ¿no? Al que no lo afecta nada. Entonces mi interés siempre es encontrar un lado débil, un lado por el cual pueda trastabillar, ¿no? Con Ricardo III me pasó esto. Yo usé de imagen a Montesinos haciendo Ricardo III, ¿no? Lo has dicho, sí lo has comentado. Claro. ¿Te inspirabas en Montesinos para ser Ricardo? Sí. Jamás pensé que iba a ser de Montesinos después. Muy divertido. Entonces, para mí, la imagen de ese tipo, que su gran defecto, su gran problema, su gran debilidad, era el de la contención. O sea, no hay quien lo contenga a este pobre chico, Ricardo III, ¿no? Y por eso nos inventamos que su mamá no lo quería de chico, ¿no? Entonces, todo el personaje de Ricardo III lo basamos en eso, en que su mamá no lo quería. Entonces, la famosa escena con su madre es la escena más intensa de la obra. Es la más intensa, porque efectivamente. Físicamente le pedía, hazme cariño, en una escena. Sí. Y ella no lo tocaba y él, a partir de eso, barría con todo, ¿no? Entonces, para mí era interesante ahora ser Vladimiro y tomar de referente a Ricardo III. Porque claro, para mí Ricardo III ya era alguien de verdad, porque ya lo había hecho, ¿no? Yo recuerdo dos cosas del día que fui a ver Ricardo III. Primero, de tu interpretación, que fue sensacional, y después de que sonaba un celular ¿tú fuiste ese día? No, yo no fui el del celular. Yo no fui el del celular, pero yo estaba ese día. No, pero estuviste ese Y tú te día. volviste loco en Sí, escena. yo me volví loco. Y no sabías si era Miguel Liza el actor molesto, o era Ricardo III que estaba amenazando al público. Pero son lo mismo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que pasó? Me acuerdo perfectamente, porque un amigo mío hizo toda una crónica acerca de ese episodio. Un poco en broma, un poco en serio. ¿Te acuerdas lo que le dijiste al público? Sí, claro. Me acuerdo que después, o sea, que no puedo hablar lisuras acá, evidentemente. Puede, sí. Bueno, sonó una vez en una escena muy intensa que yo estaba con Ricardo Velázquez. Además, era una música tropical, una cumbia. Exactamente. Entonces sonó esta guaracha que salía del teléfono y me hice loco, dejó de sonar, volvió a sonar una segunda vez en la misma escena. Otra vez lo lograron apagar y volvió a sonar una tercera vez y yo volteé y dije, ¿pueden apagar ese puto teléfono? Y la gente se comenzó a reír y yo volteaba a la gente a decirle, ¿qué mierda les pasa? ¿Ah? Y tú, se han quedado callados. La gente pensaba que era parte del guión. Era mentira. Y entonces después de un momento, el señor era un señor mayor y aparentemente no sabía cómo manejar el teléfono, entonces se ha parado y se ha salido. Y entonces Ricardo me ha dicho, ahí ya, en vivo, todo, ahí voy, teatro es en vivo, ¿no? Claro. Me dijo, ya Miguel, retomamos, te doy el pie. O sea, todas esas cosas se han dicho durante una función que jamás pasa una cosa así. Yo siempre he pensado que ese momento, si está filmado, deberían pasarlo en los cines antes de la película, en vez de los ositos y conejitos que aparecen diciendo, apague su celular, no, que parezca Ricardo III diciendo eso, ¿no? Sería mucho más persuasivo. Pues sí. Ahora, yo aprendí dos cosas ese día, ¿no? Que también hay gente que no sabe manejar teléfonos, ¿no? Y que una de las causas podría ser esa. Entonces, ahora, además, mucha gente, acabo de ver el espectáculo de Norma Martínez, por ejemplo, y cuando pide que apaguen celulares, hace lo mismo que yo aprendí ese día. Decirles, si hay alguien que no sabe manejar, por favor avísenos y lo ayudamos a apagarlo, ¿no? Porque es verdad, o sea, nunca había considerado la posibilidad de que alguien no supiese. Supiera. Pero sí, es verdad. Pero la pregunta si era yo, era yo. Tú mencionabas a Ricardo III porque te inspiraste en Montesinos para construirlo. ¿Tú no hubieses podido hacer Montesinos sin esos antecedentes? Sin Drácula, sin Ricardo. Hubiera tenido que encontrar otro referente seguramente, ¿no? O sea, siempre hay una primera vez, ¿no? Pero han sido claves, digamos, para que hoy
Pues sí, tú ¿no? recibas el guión Pues de sí. Caiga quien caiga y digas, sí, estoy listo, me gusta, tengo estos antecedentes. No, lo paja es siempre pensar que no estás listo, ¿no? Porque si estás listo ya Claro, mejor claro, mátate, ¿no? claro. O sea, el que ha encontrado la verdad de la milanesa en la vida, ya mejor que pase a... Leí que decías algo así en Perú 21 hace unos días, ¿no? Que preferías considerarte un tonto Ah, sí, porque así claro. te dabas más pie a ti mismo para aprender de Así todo. aprendo algo, si ya sé, ¿para qué, no? Mm. No, sí, o sea, sí, siempre. Yo aprendí esto de un superintendente de una estación de Petro Perú. Una vez fui haciendo una gira por todo el oleoducto Ujú. y uno de los superintendentes, ¿cómo se llama eso? Superintendente, creo que se Sí, llama, superintendente. ¿no? El que maneja una estación de bombeo. Estaba en una reunión, ahí todos hablando y de repente todos se matan de risa y él agarra y dice, ¿qué? No entendí. Y entonces todos se comenzaron a reír de él. Claro. Y digo, ¿cuál es el problema? No sé, pues. Yo prefiero pasar por tonto 5 minutos que ser un ignorante toda la vida. Claro, Explícame. claro. Eso me quedó grabado. Yo tenía 17 años en esa época. Y desde ahí me interesa mucho eso, ¿no? Mm. O sea, ¿a cuenta de qué me hago el que sé si no Ahora, sé? decías que en el caso de Ricardo III la debilidad tenía que ver con su relación con la madre. En el caso de Montesinos, ¿cuál es para ti su lado yo lo que débil? me ¿El miedo a la tradición? No, lo que me inventé leyendo este libro es que el tipo tenía problemas de base. O sea, de hecho su familia no lo ha contenido de chico. Ujú. Eso fue lo que yo me inventé. No te digo que sea verdad porque Ujú. no lo conozco, no podría Pero fue la afirmar sensación que te tampoco. dejó al leer Pero fue el la libro. sensación que me dejó al leer. No me acuerdo bien qué leía. Leí un par de detalles. No me acuerdo bien. Pero lo que yo inventé fue que el tipo necesitaba contención. Entonces todo el tiempo estaba buscando contención. Y eso lo asocié directamente a lo que yo creo que es el error dramático de este personaje, que es salir a la luz. O sea, si el pata no hubiera salido a la luz, no hubiera pasado nada. Ahorita seguiríamos seguramente me estoy inventando evidentemente, bajo el gobierno de Fujimori. Pero su gran problema era de reconocimiento, ¿no? Entonces yo me invento que el tipo necesitaba reconocimiento porque le faltaba contención cuando le faltó contención cuando fue chico. Entonces yo juego a eso. Toda la película juega a eso. De tal manera que cuando le comienzan a darle espalda en la película, entonces el pata se descontrola. Porque siente que todo el mundo le está dando la espalda, ¿no? Entonces, esa es la historia que hemos recreado en la pela, ¿no? Esas cosas, además, me divierten mucho porque esas cosas no las sabe el público si no te las cuento ahorita. Claro, ¿no? exactamente. No se va a enterar nunca porque eso no lo van a ver en la película. Como tampoco van a ver que tuviste, no sé si problemas o inconvenientes para hacer la barriga de Montesinos que nunca se hizo. Ah, no, sí, no, llevaron 3 barrigas pro a probar, ¿no? Pero ninguna quedaba, ¿no? Se veía raro, feo, era incómodo. No le gustaba a la gente de vestuario, no le gustaba a mí, no le gustaba a Eduardo, no le gustaba a nadie. Entonces, que leí la entrevista en Sí. Somos, donde tú comentas ese Sí, momento. nos inventamos una panza, Y ¿no? tú dices, fue como una tortura. Era una tortura, claro. Y no me pareció, de pronto yo ya estaba pensando más en la cuenta, pero me parecía que en la boca del personaje que acaba de hacer Montesinos, la palabra tortura tenía unas connotaciones enormes, ¿no? No, es que lo comentamos con la gente de vestuario. Ajá. Cuando comenzamos a armar esta panza, con vendas, además, nos compramos 2 vendas en la farmacia, vamos a probar porque nada funciona. Y era ya, o sea, tenía la forma perfecta. No sobresalía mal con la ropa, pero era una incomodidad. Claro. Entonces todo el tiempo estaba incómodo. Claro. Entre toma y toma había que volver a armarla. Claro, entonces a mí me sirvió un montón. Porque el pata se la pasaba incómodo, pues yo Claro. estaba incómodo. Claro. Y eso me sirvió. Y ahí es donde siempre digo, o sea, siempre del error nace la virtud. O sea, una cosa que no te esperabas te comienza a dar una pista de cómo podía estar pasándole a este pata, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahora, tú también habías participado en Ojos que no ven, que creo que debe ser el primer acercamiento cinematográfico a la figura de Montesinos, aun cuando no está él trabajado realmente en la claro, película, ¿no? supuestamente La película de al personaje Lombardi, lo mandan a matar, claro. inspirada en la novela Grandes Claro. Miradas de Alonso Cueto. Sí, sí, sí. Creo que es la primera vez que el cine peruano se acerca de alguna manera al Creo que personaje sí, de ¿no? Montesinos. Creo que sí, ¿no? Porque además fue bien temprano, ¿no? Sí, Todavía no habían caído. fue en el 2000 y pico, ¿no? No, antes todavía. ¿La película sí? Sí, o no, ya no Fue sé. por esa época, me parece. Sí, ya. Yo no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que era, claro, toda la sensación de haber estado tocando, ¿no? Ha encontrado estos cuerpos y tal. Pero mi pregunta era, ¿cuál es la explicación que tú tienes para que un personaje tan fascinante, un villano contemporáneo, se haya tardado tanto en llegar a las pantallas, a ser narrado, quiero ¿El decir? personaje en sí? Sí, Montesinos. Ah, no tengo idea. De repente no le resultaba dramáticamente interesante a nadie. Mm. No sé. No te olvides que esa no es la historia de Montesinos, ¿no? Mm.
O sea, no es un biopic. Claro, no es... Biopic, Sí. no es un biopic, ¿no? O sea, Claro, no es documental, ¿no? exacto, es la historia de cuando lo atrapan, ¿no? O sea, de cómo le dan la misión a Ugaz y Ugaz Sí, sí, hace la persecución todo y lo judicial. consigue, ¿no? Y claro, yo recuerdo las películas que se han hecho sobre la captura de Al Capone, por ejemplo, ¿no? Y lo que veo es una cosa muy similar, ¿no? O sea, ¿qué hace Ugaz? Persigue la plata, Sí. ¿no? ¿De dónde vienen los fondos? Claro, ¿Qué la ruta del dinero. ¿Qué hace Elliot Ness? Elliot Ness. Elliot Ness lo que hace es revisar su contabilidad. Claro. Digamos que dos maneras muy creativas de conseguir un film, ¿no? Tanto en Drácula como en Ricardo III, tú nunca, no sé si llegaste a verte a ti mismo interpretándolos, porque como es teatro, no sé si existe O sea, esa graban, posibilidad. en la plaza sobre todo, bueno, casi todos los teatros ahora Graban, lo ¿no? graban en video. Pero cuando viste Caiga quien caiga por primera vez, ya el resultado no final... la he visto todavía. Ah, ¿no la has visto Lucina. todavía? Todavía no lo he visto, sí. Estoy esperando ansiosamente verla. De verdad, sí, claro, me imagino. No me gusta verla antes. O sea, yo tengo algunas cábalas, ¿ya? Y una, por ejemplo, en el teatro, yo no leo el programa de mano hasta después de la tercera semana. Es una especie de cábala, es un hábito en realidad. Una vez pasó de casualidad que no había llegado el día del estreno, no llegó el programa, entonces cuando ya empezó la función me olvidé y 3 semanas después, oye, el programa, ¿verdad? Entonces fui a verlo. Y la temporada fue tan paja que dije, ya a partir de ahora cada temporada nueva, no voy a ver el programa. Entonces me ha quedado un poquito eso. No me gusta ver las películas hasta ya cuando ya esté ahí, ¿no? A mí lo que más interesante me parece de todo esto, de que tú hayas hecho un personaje como Montesinos, es también la reflexión respecto de qué lecciones nos dejó aquello, ¿no? Para poder aplicarlas hoy. Y te leí también una declaración en ese sentido que suscribo, ¿no? Que uno no puede evadirse de la política, que Montesinos y Fujimori lo que pretendieron fue, de alguna manera, secuestrar a la sociedad para desinformarla, para atarantarla y para acostumbrarnos a no hacer política, ¿no? Sí, yo nací en pleno gobierno militar, yo nací el 68, ¿no? O sea, Con Velasco. El año del golpe, claro. ¿El año del golpe fue? No, El 69 fue el golpe. 69, claro. Pero estaba claro. Claro, yo tenía un año cuando Velasco hizo el golpe, ¿no? Entonces yo crecí en gobierno militar, o sea, para mí era normal y se vivía, alucina, se vivía y se vivía bien. Claro, después nos enteramos que había una recesión y había inflación y esas cosas que aparecieron en mi imaginario cuando yo tenía 11 años, ¿no? Y luego vino la Asamblea Constituyente y vino la democracia. Entonces, democracia para mí era una especie de... Claro, de novedad. De programa cómico, en realidad. Claro, de programa cómico Sí. en la adolescencia, además. Sí, y muy performático, ¿no? Lleno de estos personajes. Claro, ¿no? exacto. Aparecían personajes bien arquetípicos, ¿no? Sí. Que había visto en películas, ¿no? Películas donde sí habían senadores y diputados y estas cosas. Entonces, me parecía una especie de circo interesante. Tanto así que yo me la pasaba en el colegio dibujando los símbolos de los partidos políticos. Me parecía bien divertido, ¿ya? Y además habían como formatos a color, formatos en blanco y negro, ¿no? Porque claro, como los periódicos y la televisión en blanco y negro en esa época, para mí eran en blanco y negro, pero después los veía en paneles, son a color. Ya, entonces dibujaba a color. Entonces era como una especie de divertimento infantil para mí, ¿no? Y después me di cuenta que en realidad se lo tomaban en serio. Esto de la democracia. Claro, qué loco, ¿no? Estos payasitos están actuando en serio. Entonces, claro, yo tengo una percepción de la política bastante deteriorada, ¿no? Poco a poco me fui acercando, porque a partir de la democracia, digamos, ya fue mi adolescencia. Entonces, me Entiendo fui que tú tienes acercando... una aproximación a la izquierda. Exacto, en principio, ¿no? yo Sí. me pegué mucho a la izquierda, porque me parecía conceptualmente mucho más interesante, ¿no? O sea, sí me proponía la posibilidad de cambiar. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No tiene que ver con que tu oído derecho no funcionase. No tenía que ver con eso. No, tenía que ver con que seguramente la gente se acercaba por este lado y me decía cosas que debía haber aprendido, pero yo solo escuchaba la de este lado, no sé. Pero recuerdo mucho haber visto mucho teatro en esa época, en los años, comienzo de los años 80, y vi a Yuyashkani, ¿no? Que un discurso de izquierda, ¿no? Pero de izquierda más sólido, consistente, donde te hablaban ante las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, ese mensaje caló en mí inmediatamente, y cuando entré a la escuela me encontré con mucha gente de izquierda, gente muy interesante con la que conversaba. Yo era muy chiquito cuando entré a la escuela, entré a los 16 años y todos eran mayores. Entonces yo escuchaba con el nieto, ¿no? Pero ¿qué pasó? Al año siguiente vino la perestroika
y se arruinaron todo porque la izquierda se revolvió, cada uno se fue para su lado y yo ya me perdí en el mundo político, ¿no? Miguel, como suele ocurrir con las mejores conversaciones, hay que terminarlas cortando, ¿no? antes de que uno mala, quisiera. Sí. Muchas gracias por venir, mucha suerte con la película, que la gente la vea y sobre todo la discuta, ¿no? Creo que es un personaje fascinante. No sé si quieres hacer una invitación a la gente para que la vaya a ver. Yo creo que lo que dice Guillot es muy cierto. O sea, es bueno que vean esta pela para que no olviden, ¿no? Pero sobre todo para que no olviden que se pueden hacer cosas. Claro. Yo creo que sí. O sea, la gente joven tendría que ver más. Ya hubo un equipo de gente que capturó a este pata. Exacto. O sea, se puede. O sea, hoy que la justicia es un valor que está absolutamente cuestionado en el Perú, esta película nos recuerda que existe la buena justicia, ¿no? La justicia siempre está en crisis en este país. Siempre. Pero hay momentos como el de la captura de Montesinos que por lo menos tiene un desahogo. Exacto. ¿No? Te hacen recordar que, Maya, se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, bien, hay un grupo de gente que agarra y dice, lo hacemos, lo hacemos. 23 de agosto, caiga quien caiga. Muchas gracias, Miguel. Un aplauso, por favor, para Miguel Lisa. Y vamos al corte, regresamos en un instante.